Bien, queridos hermanos, damos gracias a Dios por este culto que está comenzando. Iglesia Bautista Sion tiene el gusto de llegar hasta sus casas en este programa online que tenemos, gracias al Señor. Y algunos que no pueden venir a la iglesia, pues están recibiéndolo en su casa, donde quiera que estén. Tenemos personas tan lejanas como otros países que están logrando conectarse con nosotros, Iglesia Bautista Sion, por Facebook. Así que damos gracias a Dios por esto y esperamos pronto restaurar nuestros cultos nocturnos y nuestro programa total de la iglesia. Queremos irlo restaurando poco a poco. Estamos pensando tener una reunión de la comisión de iglesia el próximo domingo en la mañana, tipo una convención, mínimo convención local, pero donde los cargos directivos puedan ya empezar a funcionar y se pueda dar algún proyecto del programa de este año. Les ruego a ustedes que oren para que nosotros podamos ir restaurando. Hemos perdido mucho la caja, los programas nuestros están en la mínima expresión y muchísimos programas como el Día del Amor están al llegar el mes que viene y otros más, y nosotros necesitamos ir restaurando el programa. Hoy tuvimos un lindo culto con todas las posibilidades sanitarias y de separación, pero es necesario que algunos regresen, que están regresando. Así que Dios les bendiga a todos y es un gusto poder estar con ustedes en este día 24 de enero de 2021. Dios les bendiga. Antes de tener la oración, quiero decirles que esta semana tuvimos la muerte de nuestra hermana, del papá de nuestra hermana Claudia en Nicaragua. Espero que los que no le hayan dado el pésame, que esta mañana estuvieron con ella, pues llámenla por teléfono, por favor, esos hermanos que están lejos, y así hablen con ella. También partió de este mundo el papá de Amparita y de Julita, que son las hijas de la hermana Julia, congregada en esta iglesia muy querida en el tiempo que ella fue conocida por la iglesia. Así que tenemos esto. Los demás hermanos, tenemos algunos, la familia Junco, que está con COVID, y no tenemos conocimiento de ninguno otro. El pastor de la iglesia de Resurrección está con COVID también. La esposa de nuestro hermano Natanael Vicente también estaba con COVID, pero no hay nada de esto muy grave. El hermano Fermín, me decía el hermano César hoy, que Fermín, el hermano de la iglesia Macol, muchos años, muy querido, está un poco mal. Les rogamos que ustedes levanten sus oraciones por Fermín para que se ponga bien. Estos son los enfermos, los motivos ya ustedes saben, la iglesia, y quiero, antes de orar, tener la lectura bíblica con ustedes en Éxodo, en el capítulo 3, y los versículos desde el 1 hasta el 8. Vamos a decir del 1 al 10. ¿Ok? Éxodo 3, del 1 al 10. Antes de leer la Biblia, nada más que quiero recordarles que en este tiempo Moisés ya se había declarado a su pueblo, había tenido que salir huyendo porque había participado en la defensa de un hebreo, que había un egipcio que estaba abusando de él, y él lo defiende porque ya se había enterado de cuál era su pueblo, que su pueblo no era egipcio, que su pueblo era hebreo. Recuérdense que desde el tiempo de José, uno de los hijos de Jacob, el pueblo de Israel se puede decir que se crió en Egipto. En Egipto pues se convirtió en un pueblo, y Moisés había sido un niño de los hebreos. Muy linda historia, está en el libro de Éxodo, y fue cuidado, y el Señor permitió que la misma hija de Faraón cuidara al niño como si fuera suyo, hasta que Moisés entendió quién era su pueblo, quizás su mamá, quizás su familia. Lo cierto es que ya a partir de ese momento él entendió que él tenía una misión diferente a ser sencillamente un príncipe dentro de Egipto.
En este tiempo ya él había huido de Egipto y estaba allá en Madián, se había casado y estaba pastoreando las ovejas en casa de su suegro. En ese momento Dios llama a Moisés. Veamos su llamamiento. Dice el capítulo 3 de Éxodo: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y le dijo también Dios: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Canaaneo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hasta aquí este llamamiento de Moisés. Después vienen las excusas de Moisés. Moisés se sentía pequeño, Moisés no entendía cómo él podía darle confianza a su pueblo de que en realidad tenía un llamado de Dios. Pues bien, ese es otro tema, y vamos entonces a tener una palabra de oración. Con esta, quédense en la mente con este tema. Esta mañana estuve predicando sobre los llamados de Dios, distintos tipos de llamados que el ser humano tiene, y aún los cristianos. Hablamos del llamado de la familia, del llamado de los amigos, del llamado del honor, del llamado de la raza, del llamado del terruño, de los recuerdos, de la nacionalidad. Hay cosas que son imposibles quitarlas del corazón, arrancarlas. Y esta noche quiero seguir con el tema del llamado, porque en esta mañana le hice un reto a la iglesia, le dije que tenía que hacer planes de que Dios nos está llamando como iglesia. Tenemos que mirar hacia adelante de este año, tenemos que dejar la pandemia atrás y tenemos que hacer planes y propósitos que tengan que ver con la vida misionera que Dios nos ha dado, con los talentos y los dones que Dios nos ha entregado. En fin, como iglesia tenemos también un llamado de parte de Dios. Así que esta noche quiero mostrarles unos cuantos llamados de Dios y cómo respondieron los llamados a esas llamadas de Dios. Así que vamos a tener una palabra de oración y después seguimos hablando. Amado Padre, nosotros venimos delante de ti para que nos enseñes, Padre, cuál es tu llamado particular a cada uno de nosotros. Todos tenemos un llamado de Cristo, de seguirle a Él, de que Él sea nuestro Señor, nuestro pastor, nosotros sus ovejas, y tenemos un mensaje de amor de Él, de que no le abandonemos, de que le sigamos, y nosotros queremos hacerlo. Pero también cada uno de nosotros tiene muchos dones, talentos. Tenemos que oírte a ti y que tú nos puedas enseñar qué podemos hacer para tu servicio. Oramos, Señor, pidiéndote que permita que podamos sentirnos felices de que somos útiles, de que ninguno de nosotros esté confiado en el nonadismo y que nosotros pensemos que vamos a recibir bendiciones
aún sin hacer nada por tu causa. Pedimos perdón por nuestros pecados, enséñanos y ayúdanos esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Esta mañana leí una historia de este libro. No sé, les he dicho que desde que tenía unos 9, 10 años, mi hermana Nancy, que era tenía un tremendo fervor por la lectura. Ella fue bachiller en Ciencias y Letras, ella estudió francés, taquigrafía, mecanografía, estudió medicina, en fin, mi hermana era un fenómeno y ella me inculcó desde muy jovencito a leer. Por eso desde que empecé mi vida, que yo recuerde, 9, 10 años, me leí tantos libros, muy buenos libros. Por ahí encontré uno de esos libros antiguos, Corazón, del mundo de Amichis, que se lo recomiendo a cualquiera. Me estaba hablando Nilo de un libro, oye, el libro tal, oye, lo tengo allá, lo encuentro, cada rato lo veo, La marcha del cristianismo, de Juan C. Barreto. Hay libros que te marcan para siempre, que nunca los puedes olvidar. Son como el que esta mañana yo les dije, El progreso del peregrino, de Juan Bunyan. Ya hay algunos hermanos que lo están buscando en YouTube, porque está en YouTube, inclusive en película. También está en YouTube, en película, Al End of the Spear, que es una película que está basada en los 5 misioneros que murieron en territorio Auca en 1956. Y yo sentí el llamado de Dios en esa historia, siendo un jovencito, en Los Embajadores del Rey, que por cierto, Los Embajadores del Rey de mi iglesia se llamaba Operación Auca. Y tenía, bueno, esa historia como una base. Y cuando yo escuché la historia de los 5 misioneros que murieron en Ecuador en el año 56, pues Dios conmovió mi corazón y sentí el llamado de ser un misionero. La semana pasada oía el testimonio de un pastor que estábamos ordenando, que también tenía ese mismo testimonio. Y yo les digo, mis hermanos queridos, que una de las cosas malas que tiene este mundo de hoy es que se lee muy poco. Los libros quizás están un poco en desuso, nadie quiere comprar libros, todo el mundo quiere leerlos por internet. Bueno, léela por internet. Una de las cosas maravillosas es que hay cantidad de libros buenísimos que usted los puede leer por internet. Películas cristianas tremendas, como La Investigación, que se hizo por los años 50 y pico, algo de eso, de un funcionario romano que fue enviado a Palestina para investigar el asunto de la realidad de Jesucristo. Y tantas cosas, los 10 mandamientos. Yo les digo que de verdad hay personas que están en su casa sin hacer nada, trancados por el COVID, y no se están preparando, no están estudiando, no están adelantando en su conocimiento cristiano. Así que este libro, conocí al hermano Julio Anderson cuando estuvo en Cuba con otro funcionario del Home Mission y del seminario Fort Worth, Texas. Julio Anderson escribió este libro maravilloso, escribió otros libros, 3 libros que se resumieron en este libro, Historia de los Bautistas. Está bellísimo. Hoy por la mañana leí la historia de un muchachito que fue un instrumento de Dios para la obra en Argentina. Y hay otros hombres y mujeres que en el mundo gastaron su vida, como el mismo Guillermo Carey, pero nada, ya hay una historia moderna. Nosotros que pasa que nos hemos quedado un poco atrás con las historias, pero hay infinidad de misioneros que están ahora mismo en países difíciles. La semana pasada estábamos oyendo la historia de 3 hermanos que fueron y han ido por segunda vez. El presidente de los pastores de la Asociación Bautista de Miami, René Castillo, con otros 2 hermanos más de la iglesia del Semaní, han ido a un campamento de refugiados por allá, por África, y las cosas que han visto y lo que han podido ayudar ha sido extraordinario. Nos enseñaron cómo pudieron traer agua hasta el campamento. El campamento tiene como 40,000 personas y ahí hay una iglesia que ahora pudieron construir su templo. Bueno, es un testimonio bellísimo de lo que está pasando, de la necesidad
del mundo y nosotros somos el país que más cosas tiene, a pesar de los pesares, a pesar de que usted piense que usted tiene poquito, quizás con lo que usted vota en el año puedan vivir muchas personas. Así que tenemos que ser agradecidos a Dios y tenemos que aprender a servir, a dar, a ayudar, escuchar el llamado de Dios que nos está haciendo en este tiempo presente. No podemos solamente trancarnos, encerrarnos y temblar de que nos va a coger el virus. Bueno, te coge el virus y nada, y el virus pasa, y si Dios te cuida, no va a pasar nada, como lo pasé yo y como lo han pasado tantos. Yo les digo, mis hermanos, que no podemos dejar de mirar con la mirada que Jesús miraba a la gente. Dice que viendo a la gente tenía compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así que esperamos que Dios escuche nuestra voz y que nosotros podamos escuchar los llamados de parte de Dios. Yo quisiera tener una oración por ustedes, por cada uno de ustedes que nos está escuchando ahí en sus casas. Ustedes tienen motivos de oración. Tenemos nuestro culto de oración los miércoles. Tenemos una lista de enfermos, tenemos una lista de necesidades especiales. Queremos que nos lleguen papelitos, que nos lleguen solicitudes, cada uno sepa algún problema de alguno de sus hermanos. Hay que orar por la llegada de nuestra hermana María y Carlos, que lleguen el próximo martes ya, y esperamos que lleguen bien, y vamos a tener una oración por cada uno de ustedes. ¿Está bien? Querido Dios, bendice los hogares de nuestros hermanos, así como bendice este culto. Te pido por aquellos que están enfermos, aquellos que tienen necesidades especiales. Si alguno tiene un familiar ingresado, si alguno tiene una necesidad especial, aquellos, Señor, que tienen ancianos. Gracias por los ancianos que pudimos ver en la iglesia hoy. Te rogamos, Padre querido, que mires la lista de nuestros enfermos, que tengas misericordia de las iglesias que tienen pastores enfermos y guías y líderes. Te ruego que tú, Señor, los alivies y pronto todas estas cosas puedan pasar y las iglesias puedan ir a la normalidad de su trabajo que tú, Señor, nos has dado para ganar al mundo, para tu Hijo Jesucristo. Enséñanos, ayúdanos, danos la oportunidad de servirte, Señor, que escuchemos el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros en este tiempo. En el nombre maravilloso y precioso de nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo para morir por nosotros, te lo pedimos. Amén y amén. Bien, entonces, mis queridos hermanos, vamos a los llamados. Hay varios llamados espectaculares. ¿Cómo es? Música. Bueno, ya no hace falta. Si alguna música me gustaría poder cantar o tocar o algo de eso, es un himno que está en nuestro himnario que se llama El Llamamiento de Cristo. Dice: sobre el tumultuoso rugido mundanal se oye el llamamiento de Cristo a trabajar. De Cristo oír la voz de Cristo ordena las nuevas llevar. Es un himno muy hermoso. No sé si después nos dará tiempo para tocarlo al final de nuestro culto. En fin, hay varios llamamientos que nosotros tenemos en nuestra Biblia y lo mismo pudiéramos decir en la historia del cristianismo. Se han escrito muchos libros de testimonio de personas que han sentido el llamado de Dios y han salido a hacer esa obra. Amy Carmichael es famosa porque sintió el llamado y se fue de Estados Unidos, se fue a Formosa a ser una misionera. Guillermo Cali dejó Inglaterra en 1700 y algo y se fue hasta la India y estuvo 40 años. Es también famoso el llamado de Juan Patton, que fue a Nuevas Hébridas y estuvo 30 años viviendo entre los caníbales, predicando el Evangelio. Y había un hermano de la iglesia, ancianito, que cuando se enteró que iba en esta obra misionera, le decía todos los días: hermanito Juan, tenga cuidado, los caníbales se lo pueden comer a usted, los caníbales se lo pueden comer a usted. Y entonces un día Juan estaba cansado ya y le dijo: mire hermano,
alguien nos va a comer. O se lo comen a uno de los gusanos porque se muere, o se lo comen los caníbales, pero de todas maneras tenemos que ir de este mundo un día. Nuestro cuerpo no lo es todo, no tenemos una casa eterna en los cielos. Dice la historia de 30 años de Carlos Caribe que ese mismo año al viejito se lo comieron los gusanos, pero Juan Patton estuvo 30 años predicando entre los caníbales y los caníbales nunca se comieron a Juan Patton. Al contrario, dejó una obra extraordinaria, aquellas islas se convirtieron y el evangelio fue extraordinario, el impacto que este solo hombre pudo hacer. Mis queridos hermanos, está todavía por verse lo que no puede hacer una persona llena del Espíritu de Dios cuando Dios le guía para hacer la obra a la cual le ha llamado. Hay algunos que malinterpretan Romanos 8:28. Romanos 8:28, que todos los cristianos se lo saben, dice que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y algunos le interpretan y le dicen, bueno, todo obra para bien. Y se lo dicen inclusive a una persona que no es cristiana. Todo obra para bien, pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice todo obra para bien. Imagínense ustedes, si usted se encuentra un ser humano que está en un hospital llorando porque a la hija le dio un derrame cerebral o lo que sea, o que la esposa está grave, y usted le dice, bueno, no se preocupe, que todo obra para bien. Bueno, le pueden dar desde una galleta hasta decirle un improperio, y a mí no me busquen porque yo le voy a decir que Dios no dice que todo obra para bien. Eso no lo dice la Biblia. Le voy a decir lo que la Biblia dice. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y esto que les sirva de lección, mis queridos hermanos, porque a veces cortamos la escritura, a veces no somos buenos intérpretes de la Biblia, y es muy importante en este mundo que usted pueda defender a Dios con la Biblia en la mano. Dice, más que vencedores, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No se da cuenta que el versículo tiene muchísimas más cosas, más implicaciones. La primera cosa que sabemos es que a los que aman a Dios, primero, que esta promesa solamente es para cristianos. Número uno, si usted no lo puede decírselo a nadie que no sea cristiano, de que todo obra para bien, porque va a encontrar miles de cosas en su vida que no obran para bien, porque vive en un mundo que también existe el pecado, Satanás, los ángeles de las tinieblas y mil cosas malas, y usted le está diciendo que todo viene bien. No es bien, en realidad no. Sabemos que los que aman a Dios, primera cosa. Segunda, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, ese es el punto de la salvedad, aclarando que esto es para los que conforme a su propósito son llamados. ¿Se oye bien? Porque esto es importantísimo. Dios tiene un propósito. Lo tiene con Moisés. Moisés ama a Dios. Y a partir de ese momento, Moisés respondiendo al llamado de Dios, todas las cosas le van a ayudar para bien. Dios va a dirigir que todo lo que ocurra en su vida, a la larga, va a ser para el bien si es que él permanece haciendo la voluntad para la cual fue llamado. Fíjate, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted cambia el propósito y deja de hacer el propósito de Dios y empieza con su propósito propio, pues se pierde el acápite de bendición y de que todo le va a obrar bien. Así que traten de analizar bien la Biblia antes de que ustedes empiecen a hacer promesas por ahí a personas que ustedes ni Dios ni nadie les puede cumplir. Así que estamos hablando del llamado. Romanos 8:28. Y está diciendo que los que son llamados por Dios y ellos responden conforme al propósito que Dios tiene para ellos, ya a partir de ese momento, mire, la vida de ellos está en las manos de Dios. Esa es la vida de los misioneros. Los misioneros han dejado una estela de bendición en el mundo que es imposible que alguien pueda hacer algo solo. Se da cuenta enseguida uno de que ha tenido una compañía, de que ha sido usado
de que la bendición de Dios ha estado rodeando sus relaciones humanas. Estoy pensando, bueno, después vamos a hablar de los misioneros, vamos a hablar primero de los llamados de Dios. Está Hebreos, en Hebreos nos dice, aclarando los llamados de algunas personas respondieron a Dios cuando Dios los llamó, y entonces el libro de Hebreos nos dice que ellos respondieron al llamado de Dios porque tuvieron fe en el Dios que los llamaba. Y dice así, por la fe. Después la fe, Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Después, cuando empieza a hablar de los llamados, empieza con Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Sigue diciendo un poco más adelante que no fue traspuesto para no ver muerte por la fe. Y antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Quiere decir que todo el mundo se enteró de que Enoc tuvo testimonio. Así que la gente hablaron de él, de que Dios, Enoc agradaba a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador. Esta es una palabra que lo que quiere decir es que es premiador, que da premios a los que le buscan. Inmediatamente va a hablar de la fe de Noé, que hizo un barco en un lugar donde no había agua, donde no había llovido hacía mucho tiempo, y lo hizo por la fe de que Dios le dice hazte un barco, y esa arca gigantesca que Dios le mandó a hacer en ese momento no parecía necesaria. La gente se puede haber burlado de Noé todo el tiempo que Noé estaba haciendo un arca, y hemos quizás dado muchas ideas nuestras de nuestra cabeza de que le tocaba, oye Noé, que te vas a joder adentro, todos esos animales te van a comer. Pero empezó a llover y siguió lloviendo hasta que empezó la cosa a ponerse fea y las inundaciones hicieron levantarse al arca. Pero lo hizo por la fe y fue un llamado. Aquí lo tienen. Por la fe Noé, advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veía, con temor preparó su arca. Dios le dijo, haz un arca. Eso es un llamado, y con esa arca pues ayudó para que el mundo nuevo fuese poblado. Por la fe Abraham, siendo llamado, dice que obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Yo estoy pensando que los movimientos misioneros modernos, cuando algún grupo de pastores, por ejemplo, se pone de acuerdo para ir a un país, por ejemplo, se ha ido de aquí de la misma Asociación Bautista de Miami, se ha ido a predicar a Honduras, a Nicaragua, bueno, se han ido a movimientos, grupos de pastores que yo no pude ir ninguno. Estoy esperando que ya en este tiempo quizás podamos ir a alguno, por cuestiones de la salud de la familia. Pero lo cierto es que uno prepara esos viajes, como preparan la gente los viajes para ir a algún lugar de crucero. Ya eso está todo preparado, los destinos, la comida, los lugares donde van a quedarse, bla, bla, bla. Todo eso. El hombre de hoy, el hombre moderno, necesita relaciones en los lugares a donde va. Pero Abraham salió sin saber para dónde iba. Guillermo Cárez no tenía nadie esperándolo allá en la India. Cuando él llegara, lo único que encontró fue hostilidad, y la hostilidad tuvo que luchar, trabajar sin nada, sin dinero. La hija se murió, la esposa se volvió loca, siguió echando para adelante, trabajando a plena pulmón dentro de los campos de añil, de los Munnabati, y cogiendo fiebres y todas estas cosas, y cualquiera hubiese desistido, o tal vez alguno hubiese dicho, no, esto es un error, esto no se preparó bien, o no había suficiente conocimiento de que iba a haber éxito. Vaya, si lo miden por los parámetros de hoy, eso es una locura. Sin embargo, 40 años después, la India tenía leprosorios,
el rito de sati de quemar a las viudas se había quitado. Ya Cari estaba de diputado en la India. Se había creado la universidad para los hindúes, se había traducido el Ramayana y otros libros al Hindustán, se había hecho la Biblia en Hindustán. Serampore fue un centro misionero que se hizo, de donde se tradujo la Biblia y el Nuevo Testamento a más de 35 idiomas y dialectos. De ahí muchos misioneros que iban para Birmania, como Adrian Johnson y otros, pudieron tomar una copia en el idioma donde iban a ir a la nación donde iban a ir a predicar, porque ya todo eso, Cade y su grupo había preparado todo eso. Mis queridos hermanos, eso es una obra tan extraordinaria que cuando uno la ve terminada, uno se da cuenta, entonces puede entender Romanos 8:28. Todas las cosas que pasaron, que lo mudaron de aquí para allá, que lo persiguieron por acá, que todo fue llevándolo Dios a la posición donde podía tener el éxito para la tremendísima obra que fue, que después llegaron linotipos y imprentas, y cuando vino a ver, se convirtió aquello que estaban muertos de hambre, que no tenían ni dónde parar ni nada, se convierte en un centro misionero extraordinario. Lambaréné, cuando uno oye la historia de este misionero extraordinario que fue, ¿cómo se llama? Alberto Schweitzer, y la obra que hizo social, era médico, pero aparte de eso era misionero, y cómo llevó el evangelio allí al Congo. Mis queridos hermanos, la suma, cuando uno ve el final de la historia, uno dice verdaderamente Dios estuvo con lo que le dijeron a Dios: heme aquí, yo no sé con qué lo voy a hacer, pero si tú me mandas, yo voy, y lo demás lo harás tú. Ese es Romanos 8:28 puesto en acción. En el mundo moderno de hoy en día, algunos han ido a territorios bien difíciles bajo ISIS. Hay misioneros que han muerto y gente que han establecido obras en lugares inhóspitos, tremendos lugares. Cuando miramos para atrás, y yo estuve en el 19, estuve en Cuba, en la Convención Bautista de Cuba Occidental, y vi la convención y la juventud y cómo el Evangelio ha llegado a tantos lugares recónditos de nuestra patria. Veo la diferencia que hay cuando, por ejemplo, en los 90 había 87, 88 iglesias en Cuba Occidental, y hoy hay 1000 iglesias, y uno dice, ¿y cómo fue posible eso? Si nada más que saco la cuenta de Arroyo Apolo, que llegamos a tener 25 misiones, y las misiones por donde quiera, por aquí, por allá, que eran en casas, porque no había permiso para edificar templos. Si hubiera habido permiso, pues entonces inmediatamente los capitales hubieran caído allá de aquí, de tantas denominaciones, y se hubiese llenado de templos la isla. Pero bueno, esa parte no podía hacerse, pero se hizo la obra misionera. La obra misionera de persona a persona, nadie la puede parar. Me pudieron parar a mí un día en el año 65 porque andaba con la Biblia por la calle, pero lo que no pueden parar es que tú le digas a una persona frente a frente: Jesucristo te ama, Él murió por ti. Mira, la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, y le dices la Biblia y le hablas de Cristo, le haces llamado, y hay personas de esas que tú las conoces en un lugar, en una tienda, en un sedano, y terminas al lado del carro orando con él y por su familia. Un día iba con un grupo de jóvenes de la iglesia de Camajuaní para el campamento de Yumurí, y allá en Santa Clara tuvimos que coger un tren de eso casi sin asiento, y el conductor nos hizo el favor, cuando supo para dónde iba con los muchachos para Yumurí, inmediatamente él buscó, resolvió, y cuando regresamos con él. Terminamos, nos bajamos del tren en Santa Clara y nos apartamos en un lugar porque tenía un hijo preso. Si me preguntan ahora cuál era el nombre verdadero, porque tenía un nombrete que tenía que ver con el pueblo donde él era, de Velasco, pero allí oramos con él y él se sintió agradecido, y eso te le estoy hablando, mi querido hermano, de los años 83, 84,
plena pandemia espiritual de que no podía dar un culto en la calle, ni nada de eso. Nosotros ahí mismo en la acera hicimos un grupo de los jóvenes y oramos por este hombre y por su familia. Él estaba muy agradecido. ¿Quién dijo que eso no se puede hacer en Miami? ¿En Miami? ¿Cómo no? ¿Quién le dijo eso? En cualquier parque. Nosotros estábamos el otro día en el Tropical Park, hicimos una reunión de oración allí de pastores. Mis queridos hermanos, todo lo que no se hace es porque no se quiere. Estamos envueltos en excusas, no, porque yo tengo muchos problemas, que tengo que trabajar mucho, bla, 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 bla. Y el asunto está que nadie está sintiendo, o muy pocos están sintiendo el llamado de Dios de hacer algo diferente. Nosotros tenemos una hermana en la iglesia que ella viene temprano, trae un hermano y después se va con otra hermana ahí al parque de Miami Springs a repartir tratados. Eso lo hace la hermana Aida. Y el hermano Omar, yo le estaba diciendo a los hermanos que cuando él ha tenido más salud, él sale por ahí, a veces hasta se ha comprado él mismo los tratados aquí en las librerías cristianas. Mis queridos hermanos, el que quiera lo puede hacer. Trabajar, sí, hay mucho trabajo. De que todo el mundo tiene carga, sí, es verdad. Pero también tienes un premio, la gloria, hay una casa eterna esperando para ti. ¿Qué haces por eso? Eso es así de gratis. Y entonces, ¿quién va a hacer la iglesia? Entonces va a haber 3, 4, 5 una iglesia que manda misioneros acá, hay otra iglesia que está sosteniendo la obra misionera en tal lugar, que manda misioneros allá, hay otros que mandan para acá, hay otros que van allá, y otros que salen a la calle, y tú no puedes hacer nada, absolutamente nada, en todo un año, no tienes vacaciones. Yo conozco un hermano que un día vino a hacer un inventario, porque trabajaba en una cosa de esa, dice que él cogía vacaciones, que cuando él cogía vacaciones, él salía a un lugar específico a predicar el evangelio. Estuvo cuando el tsunami, allá por Indonesia, por allá, el tsunami, él fue unas semanas antes. Y cuando regresó acá, a los pocos días, el lugar donde él predicó, todo eso se llenó de agua. Y estaba preocupado porque no había tenido contacto con esa gente. Y le decía, ¿qué tiempo tuve? No, yo las vacaciones mías siempre pongo. Hay otro hermano que es el que ha ido con este hermano, nuestro pastor, que es sencillamente miembro de una iglesia, lo que se siente en un banco, pero ya tenía un proyecto en abril para ir allá al Amazonas, al Ecuador, a la selva donde los misioneros son hermanos que trabajan, que tienen una vida normal. Yo los veo los sábados por ahí, que tienen trabajo, y andan repartiendo atalaya, repartiendo cosas con los muchachos y con la familia. ¿Por qué? Si usted es cristiano, usted no siente el llamado de Dios que dice Jesús, sígueme. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Id y predicar el evangelio. Son mandatos del Señor. ¿Qué queremos? ¿Cielo a precio de ganga? Unos murieron en el circo romano por seguir a Cristo, otros le han cortado la cabeza por él por seguir a Jesús, y yo quiero un premio igual, sin hacer nada, en mi casa, sentado en mi casa. ¿No les parece que algo anda mal en cuanto a salario y en cuanto a trabajo? Así que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Y así va a encontrar usted una galería de hombres que dieron su vida y mujeres en la historia bíblica. Hay unos cuantos aquí que quiero mostrarles porque vale la pena. Quiero decirle que no solamente Dios está llamando, el diablo está llamando a sus seguidores. Y hay gente que están comprometidos con Satanás, comprometidos con la obra de la oscuridad, están comprometidos con la obra de las tinieblas. Ellos no se dejan penetrar nada por la luz. Usted los puede estar invitando 1 año, 2, 5, 10, 15, no le va a ir un culto jamás ni le va a leer un tratadito cristiano, pero usted los ve que están involucrados en la obra de las tinieblas. Escúchanlo, no quieren escuchar los llamados de Dios. Es verdad que los llamados de Dios no son fáciles, pero siempre tienen un buen propósito de bendecir a otros, de extender su reino, de sembrar el bien, de crear un futuro mejor, como con Abraham, fue José, fue Jacob, fue Moisés, fue Josué, Caleb, Samuel, David, Ezequías, Josías, Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel, Esther, Mardoqueo, Esdras, Nehemías, Isaías, Jeremías, Ageo, Zacarías, los profetas,
Silas, Pablo, Bernabé, Marcos, Lucas, Pedro y otros, Cornelio, Priscila, Aquila, Timoteo, así fue Carey, Johnson, Moffat, Moody, Whitefield, Alberto Jesús Díaz, Cárdenas, Calejo, Pinelo, Sánchez, Ocaña, el señor Gómez, Pereira Alves, Félix Torna y otros y otros y otros. Hoy hablaba de mi querido profesor Nemesio García y hoy he contado otras historias de Luis Manuel González Peña, he contado historias de hombres y mujeres que se gastaron en la obra misionera en nuestra patria. Ellos no pudieron ver qué pasó. Estoy seguro que en la época de Pereira Alves o del señor Gómez las iglesias tenían un grupito. El catolicismo era fuerte, era poderoso. En un pueblo había un grupito de creyentes. Y así fue en la época mía, en la época de los 60, el culto, la iglesia mariana, una iglesia poderosa. Sin embargo, el culto que dirigía nuestro hermano Juan Facenda, si algunos se recordarán que lo que teníamos era un grupo. Pasando los años, las iglesias que en una época estuvieron media vacías, hoy no caben la gente. Hoy todo el mundo, las iglesias lo que quieren es hacer agrandamiento, que le permitan tener un templo, que le permitan agrandar. Eso está pasando en nuestra patria. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Hay iglesias que se están cerrando. Hay iglesias cerrándose. Hay iglesias que las venden y las compran, o los testigos de Jehová para poner un salón del reino, o la iglesia universal, o poner una fábrica de bicicletas. Eso está pasando entre nosotros, aquí y ahora. ¿A quién le vamos a echar la culpa de eso? Había un himno, un coro que decía: yo haré mi parte, yo haré mi parte, yo haré mi parte en la viña del Señor, y lo restante, y lo restante, y lo restante lo hará mi Salvador, yo haré mi papá. Y era un cantico de esos que se usan en escuelas bíblicas y en campañas de evangelismo. Pero tenemos que despertar, tenemos que sacudirnos el polvo de la pandemia, de los temas que se mueven en el mundo actual, mirar a la cruz y escuchar la voz del Señor que nos llama a seguirle. Hay algunos que lo que quisiéramos es más tiempo para seguirle, más y más. Cuando pienso en la vida cuando éramos jovencitos, pienso que hay algunos que tuvimos el privilegio de tener buenos pastores, buenas iglesias, buenos líderes en esas iglesias, porque el pastor no lo hacía todo, eso, pero buenos líderes en esas iglesias que eran misioneros, que creaban misiones. Yo me recuerdo que nosotros salíamos, el grupo de embajadores del rey, de los embajadores del rey de la iglesia nuestra de Marianao, salieron como 8 pastores del grupo de embajadores. Estaba Pedro Muñoz, y estaba Gamaliel Matos, y estaba Rolando el Pastor, bueno, en fin, un grupo de pastores. Y yo me recuerdo que nosotros nos íbamos a la reunión del departamento de embajadores del rey de William Carey, allá en la época que William Carey estaba en B27, estaba Comesaña por allá en aquella época, y después veníamos por toda la calle 23 a pie, desde el Vedado, por todo 23, todo 41, pasábamos el puente y seguíamos, llegamos aquí a Marianao, Hospital Militar, seguíamos por ahí que hay 51, 28, íbamos hasta el Palmar. Si alguno sabe las distancias que estoy hablando, le estoy diciendo que íbamos kilómetros y kilómetros repartiendo tratados. Se nos acababan los tratados, salíamos con unas tocas de tratados así, y cuando llegamos ya no teníamos tratados. Mis queridos hermanos, éramos jovencitos de esta época, y en esta época hay muchísimos jóvenes que atienden misiones. Yo llegué a tener un grupo tremendo de muchachos que no llevaban mucho tiempo de convertidos. Javier Rodríguez, uno de ellos, que es pastor aquí
en West Palm Beach y su esposa Lizania, los jóvenes de nuestra iglesia atendían misiones. Y esas misiones, bueno, Ángel está por allá por Georgia con Mari, que atendía misiones. Y en fin, tenemos la bendición de que lo que tú haces para el Señor después sigue creciendo. El año 88 llegué a casa de Luciano Borges y de Marcolina Sánchez, los padres de nuestra hermana Mayra y de la familia Borges, de las muchachitas, y allí empezamos a dar culto en la salita de la casa. Era una casa de madera grande. Después aquella casa se desbarató y se hizo una casa de 2 plantas. Después se siguió predicando ahí. Después surgió la iglesia bautista del Eléctrico. Después otra iglesia más, las misiones. Y han pasado los años, pero la obra siguió creciendo. Lo que usted hace para el Señor lo puede multiplicar. Usted no va a ver quizás nunca el resultado 20, 30, 40, 50 años más tarde, pero es como una planta que usted planta. Lo más malo que usted puede hacer es quedarse con una semilla en el bolsillo y esa semilla le mancha la camisa. Llega un momento que se le echa a perder y usted la tiene que echar en la basura. Eso es trágico. Piensa en un tratado como una semilla. Compre semilla y si no, pídenosla. Se la vamos a regalar y si no tenemos, buscamos y lo compramos. Pero cada tratado en una persona es una promesa. Lo que no hace nada es en su mano. Pero cuando ya usted se lo da a alguien y tiene el cuño de la iglesia y ese tratado empieza a rodar por la casa y empieza a tomarlo el otro y el otro, usted no sabe lo que va a pasar después. Sembremos iglesias, sembremos casas cultos. Hay que rescatar las casas cultos, los lugares donde damos culto. El año pasado hay que rescatarlo. Por H o por B, hay que volver de nuevo a dar cultos. Y hay que volver de nuevo con toda la separación que usted quiera, con las caretas, con lo que sea. Pero hay que continuar la obra misionera. Nosotros no podemos, allá en la época primitiva y en la Edad Media, ni los leones pudieron parar a la iglesia. No podemos permitir que una pandemia pare la obra misionera en este país o en el mundo, en cualquier lugar. Por eso yo les pido que le pregunten al Señor, como les reté en esta mañana, le pregunten: Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo, ¿qué puedo hacer para que tú te agrades de mí? ¿Cuál es el plan que tienes con mi vida? Todo pueblo de Dios, todo hijo de Dios, Dios tiene un plan con él. Daniel, ahora, Isaías, he dicho de algunos llamados, pero yo siempre he dicho que Isaías Dios no le dijo, ve y predica. Isaías interpretó la necesidad del corazón de Dios. Isaías sencillamente hizo lo que Dios quería, sentía que alguien debía hacer. Dios dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y allá saltó Isaías y Dios respondió: heme aquí, envíame a mí. Cuando yo le decía a los muchachos el otro día en la iglesia, no me acuerdo, predicando por aquí, hablaba del llamamiento de Isaías, que me encanta. En un tiempo donde el rey había muerto, nadie se sabía qué iba a pasar con la nación. Isaías entró en el templo y encontró que el trono de Dios estaba ocupado por Dios. Dios no se había dejado su trono. El trono de los hombres estaba vacío, pero el trono de Dios no. Y Isaías fue fortalecido. Pero cuando Dios dijo: necesito a alguien que vaya, Isaías dijo: aquí estoy. Y ese llamado es raro porque normalmente a Jeremías Dios lo mandó, a Ezequiel Dios lo mandó, pero Isaías se metió. Y saben otro que se metió, que me encanta también. Daniel oyó, oiga lo que oyó Daniel. Daniel oyó la voz de su corazón. Daniel oyó la voz de su personalidad convertida a Jehová. Daniel oyó la voz de su honor creyente y dijo: no, ¿qué va? Y dice Daniel 1:8 que cuando ellos llegaron allí estaban prisioneros, ahí estaban otros jóvenes prisioneros y todo el mundo se había aplatanado a las costumbres de Babilonia.
Y cuando llegaron a Daniel, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ustedes se dan cuenta de que eso lo saca, y en cualquier lugar de la historia donde usted lo ponga, usted va a encontrar, ya sea un cristiano, un misionero, un pastor, una familia cristiana, un hombre en una oficina, un lugar, una persona que llega a un nuevo trabajo. Usted propone en su corazón no contaminarse con las cosas malas que se pueden estar haciendo ahí. Ya tenemos vamos a decir así, un embrión, un clon del corazón de Daniel, un profeta de Dios. Las cosas que Daniel hizo fueron extraordinarias. Fue un profeta extraordinario. Sin embargo, Dios no le dijo, te voy a mandar de profeta. Él sintió la necesidad de ser diferente. Así que tengo otros más. Dice el Salmo 81, dice, mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Lo dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiese oído mi pueblo, si en mis caminos hubiese andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Oiga, usted de verdad que usted no necesita a alguien que le dé una ayudita en la vida en que vive. Y usted no es de los que se pasa la vida diciendo que la vida es difícil, que el mundo está de más, que las malas que son peores que las buenas, y que usted no se pasa diciendo eso. Pues mire, aquí hay promesa. Salmo 81, del 11 al 16. Promesa de Dios. La Biblia está llena de promesas, pero las promesas no son para los que se meten las manos en los bolsillos. Las promesas son para los que conforme a su propósito cumplen la voluntad de Dios. Para eso, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, si usted no hace la voluntad de Dios, si usted no cumple los propósitos de Dios con su vida, no use Romanos 8:28 porque no es para usted. ¿Ok? Lo mismo pasa con Mateo 28, 18 al 20. Ahí está la gran comisión. La gran comisión dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el año 1700 y algo, cuando Guillermo Carey tuvo que discutir con los pastores del Northampton, sus compañeros, acerca de la necesidad de hacer una sociedad misionera para ir a predicar al mundo, había algunos que tenían un esquema teológico donde Dios convertía él solo a la gente, y donde la voluntad de la gente no tenía nada que ver, y no importaba lo que tú hicieras, si era el propósito de Dios, Dios lo iba a convertir él solo. Y Carey se tuvo que enfrentar ese pensamiento fatalista. Y cuando él hablaba de la gran comisión, él decía, tenía tres ideales ahí en la gran comisión. Decía, ¿para quién es el bautismo? ¿Para los apóstoles solamente o también para nosotros? Dice que todos los bautistas iban a decir que también era para ellos. Todo el mundo dijo, para nosotros también. Ok. Esa promesa del final que dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿para quién es? ¿Para los apóstoles solamente o también para nosotros? Dice, no, eso también es para nosotros. Perfecto. Entonces, ¿por qué queremos decir que el ir y predicar el evangelio a toda criatura es nada más que para ellos y no para nosotros? Punto en boca. Lo cogió fuera de base, ¿no? Porque queremos, todo el mundo dice, no, porque el Señor dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Sí, pero eso es la promesa de ir el Señor con los que van. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí. Y el resultado es que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa es para los que van en nombre del Señor. Si usted se ha aplicado alguna vez y usted nunca ha ido en nombre del Señor a repartir un tratado en la esquina de su casa, sálgase de la promesa. No es para usted. Bueno, tendrá que buscar otras. Hay otras en la palabra donde dice que estando otras reunidas en mi nombre, aquí yo estoy en medio de ellos. Hay otras promesas que usted puede utilizar, pero esa no. Esa es para los que salen en el nombre
del Señor. Estás escuchando a Dios. ¿Quién le habló a Nehemías en Babilonia siendo copero del rey? ¿Quién le habla a Nehemías que deje su posición en el estado y vaya allá a su ciudad toda destruida porque los muros estaban desbaratados? Usted lea el libro de Nehemías, va a escuchar que Nehemías recibe allá siendo copero del rey. En el libro de Nehemías capítulo 1 dice que va a ver a un hermano llamado Anani que viene de allá de Jerusalén, y cuando él le pregunta, bueno, ¿cómo está la gente por allá? Porque había mandado el rey Ciro había mandado a la gente que fueran para allá, y estaban muchos allá. Dice, los que están allá en la provincia están en gran aflicción porque los muros están destruidos, porque aquello es la debacle, allí nadie tiene nada bueno, los enemigos son muchos. Y entonces él estuvo llorando, ayunando. Y aquí un hombre que lo tiene todo, que está en las esferas más elevadas del gobierno, y está llorando porque la gente de su pueblo está necesitado. Y tal es así hasta que un día el rey se da cuenta de su aflicción, y el rey le da la oportunidad de ir, y allá tenemos el libro de Nehemías y de Esdras, que es un libro bellísimo que habla de cómo ellos restauran el templo, cómo restauran los muros, cómo se unen todos como un solo hombre para trabajar y restaurar su nación que había sido destruida cuando Nabucodonosor se lo llevó para Babilonia. Mis queridos hermanos, el mundo está lleno de esfuerzo, pero no me digas que trabajas mucho, porque tú recibes un salario dentro de tu bolsillo, en el banco, por ese trabajo que haces. Lo que hace falta es saber qué salario espiritual estás esperando recibir. Tú quieres bendiciones, quieres que tus hijos tengan paz, que tu familia tenga gozo, que tenga salud. Tú necesitas bendiciones. Esas bendiciones se obtienen con fidelidad. La misericordia de Dios es para todo el mundo, para toda la tierra, hasta los más sinvergüenza gozan de misericordia, pero las bendiciones son para los fieles. Por eso yo te invito a que escuches el llamado de este viejo pastor que todavía tiene deseo de servirle, de estudiar, de ser un profesor, de enseñar a los cristianos, de predicar el evangelio a toda criatura. Todavía el fuego de la salsa arde en mi vida. Porque lo que llamó a Moisés no es que la salsa estaba ardiendo, sino que no se apagaba. Una salsa ardiendo en medio del desierto, en aquel lugar no era difícil de verlo, por la combustión espontánea, por el alto calor. Pero el problema está que la salsa día, y no se apagaba. Un cristiano que pasa 20, 30, 40 años, y usted lo ve con el mismo entusiasmo, que no se le cae, que viene para los Estados Unidos y que sigue creando misiones y sigue trabajando. Es un ungido de Jehová. Si tú ves que se te acabó el fuego, si lo que dice Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, ¿por qué has dejado tu primer amor? Y si tú ves que se te quedó por ahí el entusiasmo de tu vida cristiana antigua, tírate de rodillas, mi hermano, te lo digo de corazón, en este mes todavía de enero del 2021, dile: Señor, yo quiero fuego, yo quiero poder espiritual, yo quiero que el Espíritu Santo me utilice, yo quiero trabajar para ti, Señor. Que en este año 2021 yo pueda hacer algo por mi santa iglesia, pequeñita, pobrecita, pero es una hija tuya que quiere predicar tu palabra. Ayúdanos por medio de tus oraciones, pero también por medio de tu servicio, que tus dones y talentos estén puestos en las manos amorosas y poderosas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi hermano, Dios te bendiga. Escucha el llamado de Dios, escucha el llamado nuestro. Oremos. Querido Padre, gracias porque un día nos llamaste, y en tu llamamiento fue maravilloso las cosas que pudiste hacer en todos los lugares a través de nuestra humilde instrumentalidad. Y vimos cuántos hermanos fueron usados y son usados todavía porque te están sirviendo, Señor. Permite que Miami, permite que la Iglesia Bautista Sion tenga muchos obreros que te digan a ti: heme aquí, Señor, queremos servirte, que tú puedas hacer una obra maravillosa a través de nosotros en este mundo que nos ha tocado vivir, que podamos ser sal de este mundo insípido, luz de este mundo en tinieblas, y que podamos darle un poco de paz, felicidad y bendición a tanta gente que sufre
en nuestro mundo actual. Te lo pedimos humildemente en el nombre de aquel que un día dejó el cielo, vino a esta tierra, se vistió de carne, sufrió por nosotros y murió en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos el próximo miércoles en el estudio bíblico y culto de oración a las 8 de la noche. Bendiciones.